capítulo 5. Amén. Ya estamos preocupados por ti, hermano. Dije, ay, llegó el hermano Alfredo, gloria a Dios. Amén. Romanos 5. Yo quiero predicar algo sencillo, amén, en esta noche. Algo que yo quiero que se predique todos los domingos por la noche, acerca de salvación, aleluya. Y como dice mi pastor, matamos 2 pájaros de una pedrada o un pájaro de 2 pedradas. ¿Cómo va la cosa? Aleluya. Total, que se logran 2 cosas. Una, somos edificados nosotros, y si hay alguien que viene por vez primera que no tiene a Jesús, pues se salve, ¿verdad? Entonces yo quiero predicar sobre, amén, sobre Romanos 5, versículos 6 al 8. Estamos terminando lo que se llama la Semana Santa, que para muchas personas esta semana no tiene nada de santa, y le dan rienda suelta a sus placeres, a su carnalidad, a sus vicios. Así que este es un buen momento para hacernos una pregunta muy sencilla e importante. ¿Verdaderamente comprendemos por qué y para qué murió Cristo? ¿Comprendemos por qué y para qué murió Cristo? Yo quiero predicar un sermón que le he titulado Cristo te ama. Amén. Cristo te ama. ¿Sabías eso? A veces a los cristianos se nos olvida que Cristo nos ama. Y estamos enfocados en tantas cosas que nos olvidamos que Cristo nos sigue amando. Amén. Romanos 5, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos orando. Padre, te damos gracias y te pedimos que la gracia de Dios, del Espíritu Santo, descienda con poder sobre nosotros en este momento. Padre, yo te pido que tú me ayudes y que tú derrames tu bendición sobre nosotros. Y si hay alguien escuchando alrededor de este edificio, algún vecino, sepa y entienda que Dios le ama y que puede salvarlo en esta noche. Padre, toca nuestro corazón y usa mi vida de una manera muy, muy especial. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén. Bueno, Cristo le ama. Cristo le ama. Cristo murió en primer lugar porque Él nos ama. Lo sabemos, hermano, y es bueno recordarlo. Amén. Yo estoy leyendo la Biblia. Amén. Estoy leyendo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estoy leyendo, estudiando más bien la Biblia teológica. Amén. Y no recuerdo la otra, Mateo Henry, aleluya. Y uno estudia, ¿no? Uno lee la Biblia, lo hago para mí, no solamente para escribir, aleluya. Y pues para mí es importante hacerlo, pero también debo darme cuenta, aleluya, que Cristo también a mí me ama. Porque a veces estamos tan enfocados en cosas que como que se te empieza a olvidar que Cristo te ama a ti también. Podemos gritar en un evangelismo: Cristo te ama, amigo, o ir con alguien y darle un volante y decirle: Cristo le ama y puede salvar su vida. Pero debes de darte cuenta que tú también necesitas escuchar esta palabra, que Cristo te ama, que eres importante para Dios. Aleluya, por las circunstancias difíciles, hermano, aleluya, que algunos han pasado, llegan a pensar incluso que ya Dios no los ama, que Dios los ha olvidado. Y no es así, hermano.
Estamos, aleluya, delante de la presencia de Dios. Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Recordemos nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Notemos bien que Pablo dice, amén, aleluya, muestra su amor para con nosotros. Esto incluye la iglesia, esto incluye a Pablo, esto incluye, amén, a las congregaciones, amén, no solamente a los perdidos, pero te incluye a ti y a mí. Aleluya. Muchas personas llegan a sentirse olvidados de Dios por lo que pasan, por las pruebas. Aleluya. Estaba, ahora que murió mi hermano, amén, estoy escuchando acerca de las palabras, y es muy normal escucharlo en un velorio, en un sepelio. Yo estaba viendo el sepelio por el teléfono, estaba ahí metido adentro y estaba mirando a un montón de mis hermanos y muchos de ellos diciendo, ¿por qué? No, ¿por qué? Aleluya. Y yo entiendo que hay un gran dolor dentro de sus corazones, aleluya, en este día. Y muchos llegan a pensar, aún siendo cristianos, que por las circunstancias que están pasando, ya Dios no los ama o los ha olvidado por lo que les ha pasado. Pero yo puedo decirles, hermanos míos, amén, Dios sigue amándolos a ustedes. Aunque mi hermano ha partido a la eternidad, aunque mi hermano ya se fue, era un buen hombre, aleluya, era alguien a quien yo respetaba bastante y me respetaba a mí y me quería bastante, aleluya, pero esa es la realidad de la vida. Un día nos vamos a ir, pero esto no significa que Dios no le ame. Dios le sigue amando. Uno de ellos decía, ¿por qué Dios me ha olvidado? No, Dios no te ha olvidado. Estás en su corazón de Dios. Aleluya. Y a veces pensamos, hermano, el amor de Dios es demostrado, aleluya, por la muerte física, por la muerte de su Hijo. Dios nos ama de tal manera que para poder salvarnos, cargó en su Hijo Jesucristo los pecados de todos nosotros. Todos los pecados de nosotros. Solo recuerda los pecados que cometiste o que has cometido. Y tal vez dices, son los peores pecados, pero yo te digo, por eso murió Cristo Jesús. En el versículo 20 de Romanos dice la palabra de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Debes de sentirte esta noche amado por Dios. Dios cargó en su Hijo Jesucristo los pecados pasados de nosotros, los pecados presentes, los pecados futuros, para que con la muerte de su Hijo nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación eterna. No hay otra manera. Aleluya. La paga, amén, del pecado la sufrió Jesús por nosotros. Eso se llama amor. Romanos 5:7 dice de esta manera, aleluya, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. ¿Quién estaría dispuesto a morir por alguien que no vale la pena? Amén. ¿Quién está dispuesto, amén, aleluya, a dar su vida por un desconocido? Si acaso nosotros pudiéramos decir, bueno, yo si mi hijo se enferma, estoy dispuesto a darle mi sangre, a darle un riñón, a darle algo de mi cuerpo a mi hijo, a mi hija, o a mi esposo, o a mi esposa. Pero a alguien que era vicioso, a alguien que era inmoral, a alguien que andaba en los vicios, ¿quién, hermano? ¿Quién? Jesús lo hizo. Y lo hizo por los peores de los pecadores, como lo fuimos tú y yo. Isaías 53, versículo 3. Amén, dice el Señor. Isaías 53, 3. Dice,
desechado y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios te ama. Ahora, segundamente quiero mirar, Cristo murió por causa de nuestros pecados. Nadie puede redimirse a sí mismo, ni nadie en este mundo puede redimirnos. Nadie puede morir por nuestros pecados. Nadie puede tomar nuestro lugar. Pero Cristo lo hizo. En el Salmo capítulo 49, versículos 6 al 8, encontramos esta palabra que a mí me impresiona y la he estudiado varias veces. Salmo 49, versículos 6 al 8. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida, dice, es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, lo que está diciendo aquí es que hay personas que posiblemente intenten pagar por la redención, por redimir a una persona, pero dice aquí que con todo eso no podrán redimir al hermano. ¿Por qué? Dice la palabra: porque la redención de su vida es de gran precio. Es de gran precio. Y ese gran precio lo miramos nosotros descrito en la palabra de Dios. Ese gran precio fue que Cristo murió en la cruz, derramó toda su sangre. Ese es el gran precio que Dios pagó por nosotros. Amén. Gran precio. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros no es algo barato. No es algo que cuesta 3 quetzales. No es algo que se obtiene en cualquier lugar. Es algo de gran precio. Y esto tiene que ser valorado. Porque la redención de su vida es de gran precio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. El apóstol Pedro, quien ha mirado lo que Cristo hizo en la cruz, escribió estas palabras. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué dice el versículo 18? Dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué bueno es Dios. Me llama la atención que dice: fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual heredaste de tus padres. Me acuerdo que mi papá era alcohólico, era borracho. Amén. Le pegaba a mi mamá muchas veces, golpeaba a mis hermanos más grandes, de vez en cuando echaba pleito.
se iba con otras señoras, hacía cosas y lo hacía por ignorancia, porque quizás no conocía de Dios. Amén. Y de la misma manera crecimos nosotros. Amén. En el mismo camino, en la misma enseñanza, en la misma dirección. Amén. Caminando en ese camino de vicios, de maldades, de inmoralidades sexuales. Al igual, y dice la Biblia que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual heredamos. Pero dice la palabra de Dios, no, amén, aleluya, con oro, plata o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, este precio fue un precio muy alto. Juan el Bautista dijo en aquella ocasión, amén, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta noche, si quieres que tu pecado sea quitado de ti, necesitas acudir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén este día? Pablo dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces en esta noche yo puedo descansar en el Señor, amén, y decir, Cristo me ama y me ha perdonado mis pecados, cualquiera que sean. Y si de alguna manera hay pecado en alguno de ustedes, quizás falló en la mañana, ayer en la noche o ahorita antes de venir al servicio, puede venir ante Dios y decirle, Padre, perdón, amén, por medio de la sangre de Cristo. Usted tiene el perdón y puede volver a levantarse. ¿Cuántos dicen amén este día? O sea, hay esperanza, no hay condenación. Podemos venir ante Jesús porque Cristo murió por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados, todo lo que Él sufrió, lo sufrió por nosotros. Amén. Porque no había nadie que pudiera librarnos de la condenación. Nadie. Yo me acuerdo que yo practicaba yoga. Y me acuerdo que cuando murió la hija de mi hermano Alejandro el mayor, fuimos al panteón a sepultarla y yo me fui allá lejos. Me acuerdo que me fui allá a un rincón del panteón y me acuerdo en esa ocasión me puse en mi posición ahí de loto, aleluya, y yo decía, voy a bajar a mi sobrina. Bien tumbado tenía mi cabeza. Aleluya, amén. Pero no es así, amén. Hasta que me doy cuenta que Cristo murió por nosotros para librarnos de la condenación, ¿verdad? Aleluya. Para librarnos de la condenación eterna. Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén este día? Él nos ama esta noche. Aleluya. Ahora, fíjate bien. Terceramente, Cristo murió para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Vida eterna. ¿Puedes imaginarte vida eterna? Años, siglos en la presencia de Dios. Imagínate en este día. Amén. Le estaba comentando en la mañana acerca de mi hermano y mi sobrino. Me comuniqué con él y me dice, a las 4 y media de la mañana, dice, por ahí, es lo que él me comentó, estábamos orando por papá, dice, y él está en su cama ahí, tranquilo, estábamos orando por él, dice, mamá y yo, y como ya después de rato está orando por él, dice, de repente papá dijo, ya, y cerró sus ojos y se quedó dormido. Se quedó bien dormido, bien a gusto. Pero dijo, ya.
como que el aliento de vida se le fue, pero con una paz, con algo bien bonito, como que dio el paso yo me imagino, a la vida eterna, así. Y yo, qué tremendo, ¿no? Cristo murió para que tengas vida eterna. Escucha bien esta noche. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros estaba muerto en delitos y pecados, y no había manera que pudiéramos tener la vida por nosotros mismos o por nuestros propios méritos. La única manera de tener vida eterna es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que venció el pecado. Él es el único que venció al diablo, al mundo y a la muerte. Él venció, hermano. Él derrotó, dice Pablo el apóstol. Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que esta noche usted y yo tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Cristo nos ama, sabemos que, amén, Él ha perdonado nuestros pecados, y sabemos esta noche que tenemos la vida eterna si permanecemos en Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 8 al 11 dice: y si morimos con Cristo, oye bien, y si morimos con Cristo, ¿cuántos quieren morir con Cristo? Amén. Dice: creemos que también viviremos con Él. Subraya ese versículo. Aleluya. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos están vivos para Dios en Cristo Jesús esta noche? Amén. Aleluya. Esa es la bendición, hermanos, de ser cristianos. Esa es la bendición de ser hijos de Dios. Así que no desaproveches eso que Dios te está dando en esta hermosa noche. Quiero concluir. Cristo murió en una cruz. Se celebra en este tiempo, se celebra en esta época la muerte, la traición, la muerte y la resurrección de Jesús en esta semana. Amén. En el mundo llamado cristiano, alrededor de todo el mundo. Él murió en una cruz porque nos ama. Murió por nuestros pecados y murió para que tengamos vida eterna. Como dijimos en la mañana, no murió para que hubiera una Semana Santa, murió para que hubiera santos. Murió para que hubiera santos. A través de la muerte de Cristo, usted y yo somos santificados. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14, 2 de Corintios 5, 14, fíjate lo que dice. Aquí estoy cerrando. 2 de Corintios 5, 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Subraya esa palabra, constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero repetir este versículo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Ahora, si Cristo te ama y Cristo, amén, derramó su sangre y Él resucitó de los muertos y te dio vida, escucha bien en este momento, dice, amén, necesitas entender en este momento, hermano, hermana, aleluya, que necesitas vivir para el que murió por ti en esta noche. O sea, debemos corresponder a lo que Dios nos da. Si Él nos ama, si Él nos da vida eterna, si Él, aleluya, nos ha perdonado pecados, debemos corresponder. Entonces, ¿qué debo hacer? Vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Vivir para Él, entregarme a Él, servirlo a Él, predicarle a otros, orar por otros, amén, ayudar a otros, vivir para Dios en esta noche. Necesitamos entender que Cristo nos ama y Él dio su vida para poder salvar, amén, a cada uno de nosotros en este momento. Esta palabra encontramos aquí en 2 de Corintios 5, versículo 14, encontramos la palabra constriñe. Constriñe o constreñir. Esta palabra significa obligar por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Instar en forma apremiante a hacer algo, sobre todo por la influencia y el poder del Espíritu Santo. Es decir, escucha esta noche, que cuando comprendemos por qué y para qué murió Cristo por nosotros, en nuestra vida tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta de nosotros, aleluya, hacia ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Si Él murió por mí, si Él dio su vida por mí, y si Él me ama y si Él me da la vida eterna, yo debo corresponder a eso que Él hizo por mí. Amén, ayudando a otros, bendiciendo a otros, orando por otros, entregándome, aleluya, amén, a Dios, aleluya, por otros. Aleluya, ya está. Entonces, en esta noche debes de entenderlo, gloria al Señor. No podemos seguir, en otras palabras, seguir siendo indiferentes para con el Señor y su obra redentora. Amén. No puedo ser indiferente. Un día yo me acuerdo que estaba en la ciudad de Puerto Vallarta. Me acuerdo en esa ocasión habíamos regresado de estar pastoreando la ciudad de Querétaro. Regresamos a Puerto Vallarta y nos fuimos a una colonia que se llama la Buenos Aires. Y así en el cerro vivíamos, en la parte alta de arriba. Y me acuerdo que esa noche estaba yo en ese lugar. Amén. Eran como la 1 o 2 de la mañana. Y empecé a escuchar gritos, amén, de una fiesta, aleluya, una gritera tremenda de una fiesta que había en la parte de abajo. Se me había ido el sueño, no podía dormir, pero esa noche escuché una voz en mi mente que me dijo: mientras la iglesia duerme, los pecadores perecen. Nunca olvidaré eso, hermano. Son cosas sobrenaturales que de repente suceden. Entonces dije, yo no puedo ser indiferente al llamado. Yo no puedo ser indiferente a lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo me había dado cuenta que Cristo murió en la cruz. Le clavaron sus manos, le clavaron sus pies y derramó su sangre por mí. Y dije, yo no voy a ser indiferente a eso que Cristo hizo por mí. Voy a ir y le voy a decir a muchas personas que Cristo los ama y puede salvarlos. Y no pude ser indiferente. Por eso Pablo decía, aleluya, el amor de Cristo me constriñe. No puedo ser indiferente a eso que Cristo hizo por mí. ¿Sabe? Hay mucha gente que rechaza a Jesús. Hay mucha gente, hermano, que les habla de Jesús y prefieren su vicio, prefieren su pecado, prefieren su maldad y son indiferentes al llamado. Pero lo triste es que a veces la iglesia también comete ese pecado. Sabe que Dios le ama, que le ha dado vida eterna y no corresponden a eso. No le hablan a otros, no oran por otros, no invierten por otros. No podemos ser indiferentes.
Amén. No podemos decir, estoy bien, hay que se le eche. Debemos de seguir hablando de Jesús. Porque lo único que puede salvar al hombre de la condenación eterna es Jesús. Nadie más. ¿Cuántos dicen amén este día? Hay mucha gente perdida, al igual como yo estaba. Y necesitamos seguir hablando de Dios. Quiero que le des un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Dios del cielo y de la tierra. Te alabamos y te damos gracias. Bendito Dios, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores.